Cuando llega Jesús, las heridas no duelen, ya no hay enfermedad que no puedas vencer, porque solo en su nombre se rompen las cadenas, porque solo en su nombre es que puedes vencer. Dios le bendiga rica y poderosamente. Le habla su hermano en Cristo, Fran Segovia, del programa Nuevas de Salvación. Ahora, con una nueva etapa en nuestras vidas, quiero decirle que el Señor es un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios que nos ama en espíritu y en verdad. El Dios de Israel es el Dios verdadero, no hay otro como Él. Así que en este día quiero que te goces en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 14, porque Dios quiere hablarle a la iglesia. En estos últimos tiempos el eterno Dios de Israel quiere hablarle a la iglesia. Así que con frecuencia cuando la gente escucha que se va a dictar un estudio del libro de Apocalipsis, se emociona, se siente intrigado, quiere saber cuál es el significado de ese número del cual hablamos la semana pasada, 666. ¿A quién apunta? Y hay toda clase de cosas, misterios que la gente quiere saber. Pero déjame decirte algo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, lo que es importante para Dios es cómo vivimos. Que aquellos que han recibido la sangre del Mesías vivamos de un modo que refleje nuestra dimensión. Y entiendan bien, hemos visto que hay una relación entre la sangre del Mesías y un testimonio apropiado, un testimonio digno de Dios, que refleja el carácter de Yeshua. ¿Y qué no hizo Yeshua jamás? Él nunca pecó. Déjeme decirlo de otro modo. Él nunca violó los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué debemos aprender de esto? Aquellos que son redimidos, que recibieron la gracia de Dios a través de la sangre del Mesías, ellos han sido llamados a vivir de tal modo que reflejen el carácter de Yeshua. Y son estas las cosas que más nos deberían preocupar. ¿Cómo nosotros vivimos y nos comportamos en este mundo? ¿Estamos viviendo de una manera digna de admirar? ¿Nos estamos comportando de una forma que es digna de alabar para Dios? Entonces, en Apocalipsis capítulo 13 terminamos con el hecho de que existirá la habilidad de utilizar la sabiduría de Dios y entender el significado de este número, 666. Esta es una sabiduría, pero déjame compartirte algo, que a pesar de que he escuchado muchas significaciones de esto, algunos dicen que es en el idioma árabe, lo cual es tan ridículo. Lo que quiero compartir con ustedes, que hasta este tiempo, esta vuelta, no seremos capaces de discernirlo, como muchas otras cosas. Recuerden cómo Daniel jugó un rol muy importante en este libro, y a Daniel se le revelaron cosas que requirieron sabiduría, y se le pidió que se las sellaran hasta los últimos días. Así que, sobre muchos de estos misterios, necesitamos estar preocupados de algo. Debemos estar preocupados por entender lo que Dios dice sobre ello. De modo que cuando estas cosas empiecen a manifestarse, seamos capaces de discernir la verdad y resolver esos misterios, siendo obedientes como Dios quiere que seamos. Avancemos ahora a Apocalipsis número 14, verso 1 en adelante. Este es un capítulo muy importante porque habla sobre algo que ya hemos visto antes. Y se trata de los 144,000 que fueron sellados con la marca de Dios, el sello de Dios sobre sus frentes. ¿Qué aprendimos al respecto? Bueno, de esos 144,000, 12,000 corresponden a cada una de las 12 tribus de Israel. Y ellos fueron llamados en un sentido general los siervos de Dios. Lo que debemos ver es esto. En el libro de Apocalipsis veremos numerosos ejemplos de acontecimientos. Un encuentro íntimo que ocurrirá entre Moisés y el Mesías. Vamos a descubrir que la gente cantará un cántico nuevo. Y ese cántico será el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y debido a la manera como la Biblia habla sobre este pasaje, sobre el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, creo que se trata de una gran herramienta hermenéutica que nos ayudará a entender e interpretar las cosas.
para que tengamos una comprensión correcta de ese número, 144.000. Déjame decirte, muchas cosas del libro de Apocalipsis se refieren a hechos en un sentido general. Hablamos como el número 12 se refiere a dos cosas. Se refiere tanto a las 12 tribus como a los 12 discípulos. Creo que eso es muy significativo. Además, sabemos que el número 1000 se refiere al número completación o algo entero. Así que muchos eruditos entienden este número 144.000 como uno que se refiere a los hijos o al pueblo de Dios. Y yo creo que es eso exactamente lo que extraemos cuando leemos el libro de Apocalipsis en el número 14. Vemos Apocalipsis en el número 7 que se habla de Israel, de aquellos que serían preservados para el reino, de aquellos que tenían esa relación con Moisés. Y tenemos algo muy especial sobre este grupo de 144.000, que no son los testigos de Jehová, de esa religión. Este número es usado en números diferentes con el fin de enseñar una verdad muy importante, y perdone que me ría. Mira, descúbrelo conmigo en Apocalipsis número 14, verso 1 en adelante. Empecemos. Juan dice, miré y he aquí un cordero. Bien, hemos dicho en reiteradas ocasiones que esta palabra para cordero tiene que ver con el cordero de Pascua. Y la Pascua tiene que ver con redención. Entonces, lo primero que debemos entender cuando leemos Apocalipsis 14 es que el contexto es redención. El cordero está presente. Y noten bien lo que está presente. Miré y vi un cordero que estaba en pie en el monte Sión. Antes vimos en Apocalipsis 7 que el pueblo fue sellado. Pero no se mencionaba nada sobre el cordero, ni el Mesías, ni sobre el monte Sión. ¿Por qué creen ustedes que se menciona ahora el monte Sión? Necesitamos tener un entendimiento adecuado del idioma. Dios usa términos con el fin de comunicarnos verdades espirituales. El término Sión viene del hebreo. Es hebreo en su origen, que significa marcar, como marcar un punto en un mapa. Pero esa misma palabra Sión puede ser alterada para formar la palabra Meshuyan. ¿Y qué es Meshuyan? Esa palabra hebrea es para aquello que es excelente. Lo que quiero que vean es esto. De una manera muy real, lo que Dios está diciendo es que la redención conduce a la excelencia. Y es a través del Cordero, el Redentor, que podemos encontrarnos a nosotros mismos junto con el Mesías y viviendo con Él en excelencia, es decir, en el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Lo que veremos aquí es que estos 144.000 reflejaban los propósitos y los planes, la excelencia de Dios. Una vez más, miré y he aquí un cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él estaban 144.000. Ahora vimos esto ya en Apocalipsis 7, refiriéndose al pueblo de Dios, y también al pueblo de Dios en referencia a Israel, esas 12 tribus. Recuerden, Israel está compuesto por dos partes. Están aquellos que serán traídos al reino por la fe, pero en los últimos días, ellos, y estoy hablando sobre el Israel no creyente, una de las razones que veremos, y lo que vamos a descubrir en Apocalipsis 16 y 17, es que veremos que Dios permitirá los tiempos más duros, más difíciles, más agudos para el pueblo judío. Esta tribulación los traerá a una dependencia de Dios y los preparará para actuar en fe. Lo que quiero decir es esto. A veces la fe viene por la desesperación. Eso es lo que Dios le enseñó a los hijos de Israel en el desierto. Y sucederá la misma cosa aquí. A eso es lo que se refería Apocalipsis capítulo 7. Aquellos que serán llevados al desierto con el fin de que puedan llegar a la fe por la desesperación, conocida como el tiempo de la aflicción o tribulación de Jacob. Pero ahora lo que estamos observando es aquellos que están demostrando la excelencia de Dios, aquellos que están siguiendo al Mesías. Y lo que dice sobre este grupo de los 144.000, ¿qué es esto? Lean con mucha atención, dice. Ellos tenían el nombre, en otra traducción dice su nombre, referencia al nombre del Mesías,
y otros dicen el nombre de su padre, en otra traducción el nombre de su padre escrito en sus frentes. Esta marca, este sello que estaba sobre su frente, tiene que ver con Dios, su compromiso, su relación de pacto con Dios. Y noten lo que leemos en el verso 2, Apocalipsis 14:2. Y escuché una voz desde los cielos, la voz de muchas aguas. El agua corriendo en el libro de Apocalipsis representa al pueblo de Dios y lo representa honrando y alabando a Dios. Así que lo que vemos aquí es una conexión. ¿Cómo se nos va revelando las Escrituras a nosotros? Este grupo de 144,000 que están conectados al Mesías Yeshua, estas personas están conectadas también con la adoración y están conectados celestialmente también. Así que todas estas cosas van juntas. Hemos visto una y otra vez que la redención conduce a la adoración. Hemos sido redimidos para adorar a Dios. Así que una vez más, verso 2. Escuché una voz de los cielos, la voz de muchas aguas, la voz de un gran trueno, y escuché un sonido, el sonido que es de algunos que sostenían arpas, que tocaban sus arpas. Y mira el verso 3. ¿Qué hacían ellos? Cantaban un cántico nuevo. Lo que descubrimos es esto. Entiende lo que la Escritura intenta decirte. El contexto aquí es que adoración. Tienen sus arpas y están adorando. ¿Qué están haciendo? Están cantando un cántico nuevo. Es a través de la redención que somos capaces de adorar a Dios de una forma nueva. Recuerda lo que dice el Mesías. Él dice que el tiempo viene, y él ha llegado ya, cuando Dios le pedirá a las personas que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, a través del Mesías. Entiendan también que hay una relación entre este término nuevo y el reino. Cuando entremos más adelante, en la última sección de Apocalipsis, capítulo 21-22, cuando hablemos de la Nueva Jerusalén, cuando habla de esta última etapa del reino, dirá, mira, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay una relación entre la palabra nuevo y reino. Así que cuando dicen que ellos cantaban un cántico nuevo, lo que podemos discernir correctamente es que estaban cantando una canción de reino. Una canción que solo la redención puede producir en la vida de una persona. Así que ellos sostenían estas arpas en el verso 3 y cantaron una nueva canción delante del trono. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a su misión. Ellos vinieron delante de Dios y a su presencia como en su misión. Ellos reconocieron su gobierno. Hagamos una pausa por un momento. Parte del propósito del libro de Apocalipsis es enseñarnos cómo vivir, no solo en los últimos días, sino hoy en día. Y lo que Dios quiere que hagamos es que vivamos de tal modo que demostremos nuestra obediencia a Él. Que la gente pueda ver que somos personas sujetas a autoridad. Recuerdo lo que tomamos en el ejemplo de Capernaum, ese pueblo donde se encontraba un soldado romano, aquel que lideraba 1,000 soldados romanos. Y este hombre impresionó a Yeshua. Este era un hombre fiel. Él vivía y reconocía el conocimiento de autoridad. Si quieres ser fiel, si quieres reconocer la verdad del reino, tienes que aprender a sujetarte a la autoridad. La obediencia debe ser una característica en tu vida. Entonces dice, ellos cantaban una nueva canción delante del trono y delante de las 4 criaturas vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía aprender este canto, excepto quienes, los 144,000. ¿Y qué tenían de especial ellos? ¿Por qué ellos, que representan al pueblo de Dios, por qué ellos eran los únicos capaces de aprender esta canción? Noten lo que dice. Debido a lo que ellos habían sido redimidos de la tierra. Eso significa en este tiempo. Ellos actuaban en este tiempo en respuesta al llamado de Dios para salvación. Ellos respondieron a la experiencia de redención. Y de nuevo, aunque este libro de Apocalipsis, como todo en el Nuevo Testamento, fue escrito en el idioma griego, esto es sorprendido. Ellos quieren decir que el libro de Apocalipsis y otro libro del libro de Apocalipsis quieren decir, y del Nuevo Testamento, que fueron escritos en hebreo. Eso no es así. Una de las razones es el propósito de estos libros era que fueran enviados. ¿A quiénes? A todo el mundo.
a esas comunidades que eran comunidades de fe. Entendamos que para el tiempo de la mayoría de estos libros, cuando fueron escritos estos libros, ¿qué sabemos? Sabemos que una nueva parte de estos libros fue escrito después de la destrucción del tiempo, o sea, la gente ya estaba en el exilio. ¿Y cuál era el idioma del mundo en ese entonces? Era el griego. Entonces solo tiene sentido así, pero entendamos algo también, que muchos de sus principios son hebreos, en su concepción, en su cultura. Y hay un juego de palabras aquí, en el idioma hebreo, y lo digo por esto. Aquí se dice que ellos son redimidos, pero miren el verso 4. Estas son personas que no se han contaminado con mujeres. Esta palabra contaminado en el idioma hebreo suena muy parecido a la palabra redención. Con un mínimo cambio, redimir puede significar contaminar. Lo que esto nos demuestra es cuán cercana está una de la otra. Si apenas te desvías un poquito a un lado a otro, te dirigirás hacia la redención o hacia la contaminación. Eso es lo que dice. Es muy importante que lo entendamos correctamente. ¿Y qué es la contaminación? Bueno, aquí necesitamos adoptar una mentalidad que venga del judaísmo, de un entendimiento adecuado de los profetas. ¿Por qué lo digo? Hay gente que mirará esto y dirá, oh, esto habla literalmente de 144,000 hombres vírgenes. Pero cuando leemos los profetas, y recuerden, en el libro de Apocalipsis, Juan toma contexto prestado de las profecías, y cuando miramos el contexto de contaminarse con mujeres, está hablando, es de lo que en hebreo se conoce como Avodah Zarah, que significa idolatría, Avodah Zarah, que habla de adulterio. Y volvemos a tocar este tema cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis. No solo está hablando de adulterio físico, sexual, sino que está hablando de idolatría. Esa es la terminología profética, el lenguaje simbólico. Entonces, estos individuos, gracias a la redención, ellos adoraban correctamente, no cayeron en un estilo de vida de idolatría. Mira el versículo 4, dice, estos son aquellos que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, es decir, que eran justos, que eran fieles a Dios. Estos son aquellos, y aquí habla de lo que significa ser virgen, aquellos que van detrás del Cordero, a donde quiera que Él va, porque estos son aquellos que fueron redimidos de entre los hombres. Ellos son los primeros frutos de Dios y del Cordero. Noten la conexión. La primicia, son los primeros frutos, tiene que ver con resurrección. Al hablar de esos primeros frutos, está diciendo que ellos tuvieron una experiencia de resurrección. Ellos se identifican con el Cordero que fue inmolado. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Eso es lo que busca decirnos. Esto es lo que tiene que ver con el cuerpo de creyentes. Mira ahora, en el verso 5 leemos, ellos fueron redimidos en medio de los hombres, la primicia, los primeros frutos para Dios y el Cordero. Verso 5 dice, y no se encontró engaño alguno en su boca, porque ellos son sin mancha, puros delante del trono de Dios. Y de nuevo vemos el trono. Eran personas que se sometían a la autoridad de Dios. Entonces, antes en Apocalipsis 7 hablábamos de gente del Antiguo Testamento que venía al reino. Ellos estaban siendo preservados, fueron sellados para salvación. Aquí en Apocalipsis 14 estamos viendo personas del Nuevo Testamento que tienen fe en el Cordero, que han sido redimidos, que se someten a la autoridad y al gobierno del Dios y del Mesías, que dice también que se someten delante del trono de Dios. Miren el verso 6, Apocalipsis 14, 6. El verso 6 es muy importante y es notable que aparezca aquí, en este punto. ¿Qué dice el verso 6? Miré y vi a otro ángel, y volaba en medio de los cielos, y le fue dada una misión, que proclamara el evangelio eterno a aquellos que habitan en la tierra, a toda nación, a toda familia, a todo idioma y a todo pueblo. Aquí está lo importante. Necesitamos permitir a las Escrituras que interprete las Sagradas Escrituras. Le daré un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vayan por un momento al libro de Mateo, capítulo 24. Me he referido a esto varias veces, en el que Mesías habla de los últimos tiempos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, encontramos a Yeshua saliendo del templo. Los discípulos empiezan a hablar
y se hallan asimismo en el Monte de los Olivos, un lugar muy importante, ubicado proféticamente, que tiene que ver con la venida del Mesías. Y ellos empiezan a preguntarles cosas con la restauración del reino a Israel. Ellos empiezan a preguntar cosas sobre los últimos días y las señales de su regreso y todas estas cosas. Y habla también sobre esto, empezando en Mateo 24, capítulo 6. 24, verso 6, habrá pestilencia, hambruna, habrá todo tipo de cosas que generarán inestabilidad y caos en el mundo. En medio de todo esto vendrá una nueva autoridad de gobierno que se levantará, y lo primero que este gobierno hará es que perseguirá a los creyentes, aquellos que guardan la palabra del Mesías y su testimonio. Déjame decirles a dónde vamos en este mundo. Cuando miran las noticias hoy, lo que escucha es extremismo, personas radicales, gente que toma las cosas literalmente. Déjame decirte, hay un problema con aquellos que toman la falsedad. O simbólicamente da lo mismo, pero hay una corriente que dice que la gente extremista en su religión son malas noticias. Pero si tú sigues una falsa religión, también son malas noticias, obviamente. Pero todo esto lo que está preparando el escenario para que tanto tú como yo, quienes seguimos de un modo comprometido, literal, las Sagradas Escrituras, que también seamos vistos como extremistas. Y seremos perseguidos. Y vendrá un tiempo en el que le estoy hablando. Recuerden de qué trataba nuestro estudio en Apocalipsis 3 y 7, que seremos vencidos. ¿En qué manera? En la carne. Pero seremos triunfantes en el Espíritu, en un nuevo cuerpo y en este tiempo del establecimiento del reino de Dios. Así que todo esto está siendo preparado. Y lo que quiero que veas aquí es que Yeshua, después de que habló en este tiempo de persecución de creyentes, que empezará y surgirá de la inestabilidad, en Mateo 24, verso 9, mira lo que dice. Leemos aquí. Y entonces les entregarán para torturarlos, y les darán muerte, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces habla de persecución. Y noten lo que dice. Si ustedes soportan, si ustedes tienen perseverancia, eso es lo que dice en el verso 13, dice, y aquel que soporte y persevere hasta el final, este será salvo. Miren el verso 14. Después de este tiempo de persecución, ¿qué pasará? Vea lo que dice el verso 14. Y entonces el evangelio del reino será proclamado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y después de eso vendrá el fin. ¿De qué fin hablamos? El final de lo que podemos llamar la era de la iglesia. Porque lo próximo que vemos aquí es la abominación desoladora. Inmediatamente después de la abominación desoladora, no sabemos si en una hora, un día, una semana, algunos meses, lo que sea, pero poco después de la abominación desoladora, allí es cuando el fin de la era se concretará, de acuerdo con lo que hemos aprendido y ya hemos hablado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué sucederá después? Inmediatamente después de la abominación desoladora, veremos, después del rapto, que el enemigo fijará su atención ¿sobre quién? Sobre los hijos de Israel. Y esto sucederá en ese tiempo de tribulación de Jacob, al cual nos referimos una y otra vez. Es muy significativo que luego de hablar de un tiempo de persecución de creyentes, lo que sucederá es que el evangelio será proclamado a todo el mundo. Lo que vemos aquí es que inmediatamente después de él hablado, aquellos que estaban con el Mesías, aquellos que eran fieles, que no amaron su vida hasta la muerte, que no cayeron en idolatría, sino que adoraron a Dios adecuadamente y se sometían a su juicio, que demostraban obediencia, estos individuos, dice, ¿qué les sucederá al final de este tiempo? Justo como lo dice Mateo 24, dice, vi otro ángel en medio de los cielos, y a él, Apocalipsis 14, 6, y le dio dada esta misión, que él proclamara el evangelio eterno, predicándolo a aquellos que habitan en la tierra. Y en este sentido estamos hablando de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice a toda nación, a toda familia, a todo idioma, a todo pueblo. Verso 7, Apocalipsis 14, 7. Y oí una gran voz, dijo, teman a Dios y denle gloria a Él, porque el tiempo de su juicio ha llegado. Esto es importante porque
En este momento vemos algo. Después del rapto, habla sobre gente de pacto, habla sobre gente de rapto que ha salido sobre ese tiempo de persecución. Lo que vemos aquí es que en el verso 7, una gran voz que anuncia el juicio de Dios que viene, el juicio y la ira de Dios viene después del rapto. ¿Por qué lo digo? Porque hemos aprendido en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que no hemos sido designados para ira, sino para obtener salvación. El término salvación significa el resultado de la salvación, es decir, la entrada al reino de Dios. Para eso hemos sido designados. Nosotros no estaremos aquí cuando la ira de Dios empiece a descender, a caer. Concluyamos y dice aquí, los juicios ya vienen. Y dicen, adoren a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar, y la fuente de las aguas, o los manantiales de aguas. ¿Por qué este pasaje menciona los manantiales de agua? Porque está hablando de aguas y de la fuente de las aguas. El agua en las escrituras es sinónimo de vida. Entonces dice, adoren a Dios, teman a Dios, quien hizo los cielos y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Todo esto va a decirnos que Él es la fuente de la vida. Aleluya. Y con lo que quiero concluir este mensaje es simplemente con esto. ¿Has aceptado a la fuente de la vida, al Mesías Yeshua, en tu corazón? ¿Has respondido a ese evangelio que dice que el Mesías entró en este mundo, entregó su vida sobre la cruz y murió? Y fue sepultado, pero al tercer día Él se levantó de nuevo. Esta resurrección significa victoria y esperanza en el reino que Él establecerá cuando Él regrese. Entonces, menciona los manantiales de agua como la fuente de vida. Adoren a aquel, al único que puede darles vida. No hay otra fuente, no hay otros caminos que puedas seguir para llegar a la vida eterna. Así que terminamos con esto y luego continuaremos con Apocalipsis, verso 14. Aleluya. ¿Qué quiero decirte? Que es el tiempo de que busques a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No indagues en pensamiento, no tengas dudas en tu corazón, no permitas que la voz del diablo llene tu vida. Hoy es el día de la esperanza, hoy es el día de cambio, solo en Jesucristo. Él es la fuente de la vida. Él dijo, aleluya, yo soy, es el yo soy, es el sustento de todo lo que tú puedes ver. Él es el pasado, Él es el presente y Él es el futuro, aleluya. Él no habita en el tiempo, la eternidad habita en Él y Él quiere compartir de esa eternidad para ti. Deja de llorar, levántate del polvo, que hay vestiduras blancas para ti. Hay una sangre que te puede limpiar. Las manos de Jesús no te van a señalar, sus dedos no te van a señalar ni te van a condenar. En esta hora las manos del Cristo de la gloria van a abrazarte con amor eterno, un amor sincero y verdadero, puro, como jamás en tu vida has experimentado, como jamás tus padres en la tierra, tu pareja o tus hijos te han brindado. Es un amor sobrenatural, es un amor celestial, es un amor derramado en la cruz del Calvario, pero conquistado y hecho realidad en la resurrección. He aquí, yo soy la vida, dijo Él, aleluya. Y esa es la mejor vida y la mejor esperanza que el Cristo de la gloria puede darte a ti, amigo, amiga, que me escucha, que me mira en las diferentes plataformas donde este programa Nuevas de Salvación es transmitido, aleluya, porque el fin de esta programación es que el Evangelio sea predicado a toda criatura, pero no solamente sea anunciado, sino que produzca vida, produzca sanidad, restauración, resurrección, edificación, tus dones sean desarrollados y presentados ante aquel en el cual llegará el día en que tú y yo le daremos cuenta a nuestro amado. Cristo viene pronto. Jesús está a la puerta. Los acontecimientos, las profecías, día a día se están cumpliendo. La luz de las Escrituras. Y solo los entendidos entenderán, dice la Sagrada Escritura. Así que amigo, amiga que me escucha, repites conmigo esta oración. Vengo ante ti, oh Dios grande y poderoso, temible es tu nombre. Me arrepiento de mi pecado, reconozco que enviaste a Jesús en la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Perdona mi desobediencia, perdona mi idolatría, perdona mi vana
y mi falsa manera de vivir. Te entrego mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hombre, una mujer de bien, un niño de bien, un adolescente de bien, una anciana de bien. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu poder. Guíame, Espíritu Santo, ahora. Soy tuyo, te pertenezco. Tú me creaste. Tú eres, aleluya, el origen de mi vida, el dador de la vida. Úngeme, úsame. He aquí está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo ofrecido para ti, oh gran Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has pasado, aleluya, de muerte a vida eterna. Anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sal a la calle y dile: Cristo vive, Cristo me cambió. Cristo me cambió, Cristo no miró mis pecados, no miró mi dolor, me ha dado una oportunidad de ser nueva criatura, de ser alguien nuevo, de ser alguien útil para el reino, aleluya. Dios te bendiga a ti que has hecho esta oración. Dios te bendiga, Dios traiga sanidad si necesitas sanidad. Dios traiga sobre ti liberación, Dios traiga sobre ti restauración, Dios traiga sobre ti el aliento de vida. Dios haga en ti una nueva criatura. Ahora tú estás en Cristo Jesús, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Aleluya. Quiero también anunciaros que el día fin de semana 14 de septiembre del 2025, Dios me ha ungido como evangelista a través del ministerio Cristo Ahora Veo por el apóstol Migdalia Torre de Puerto Rico. Que Dios, después de 24 años de tantas profecías en mi país, Venezuela, diferentes hombres que yo no conocía, hombres de Dios, me ministraban que Dios me iba a ungir como evangelista y que iba a ir a la nación. Había muchas profecías. Quiero dar este pequeño testimonio. Yo como hombre y siervo del Señor no estaba apurado para ser ungido. Nunca en las diferentes congregaciones donde iba buscaba un púlpito o le decía al líder: úngeme porque me han profetizado esto. Es tremendo porque Dios me saca de Venezuela y me trae acá a España, Barcelona, y me unge acá, lejos de la tierra donde nací. Ningún pastor en Venezuela ni en España me unge, y usa a esta mujer de Puerto Rico, se lo revela en su habitación que era el tiempo de ungirme. Aleluya. Dios le confirma, ella hace la inversión de venir, comprar su boleto y llegar aquí a España, de ungirme junto con otro ministro en Orlando, el apóstol Evelyn Terán, y Dios hizo la obra. Así que si Dios te ha dado un llamado, si Dios te ha dado un ministerio y todavía no te ha ungido, ya tú estás ungido por el Espíritu Santo, no te ha dado la confirmación que venga un ministro, te unja con el aceite y te den la certificación, déjame decirte, ten paciencia y deja que el Espíritu obre, que sea el Espíritu Santo ungiéndote y no el hombre. Ve tranquilo y ten paz. Ya finalizando este video, podrán ver unos reels o tráiler, unos pequeños videos del ungimiento que fue el día 14, 2025. Que el Señor me le bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret, y que esta palabra que fue dada el día de hoy obtengas el milagro y la respuesta que anhelabas. Shalom, bendiciones. Lo importante de este momento es que el Espíritu Santo se regocija de lo que está haciendo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te unjo como evangelista con el llamado que te dio el Señor desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. En este día inusual, evangelista Frank Joel Segovia Luque, el Señor te llama a que pises cada nación y vayas al confín de la tierra a buscar las almas que se te predestinó desde antes de la fundación del mundo. E irás y regresarás con la frente en alto, y no habrá demonio que entorpezca tu entrada y tu salida, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu de Dios está sobre ti. Aleluya. Gloria al que vive. Puerto Rico, certificado de ordenación
Evangelista Fran Joel Segovia Luque ha cumplido con los requisitos de la Iglesia Cristo Arabeo en Humacao y se le ordena predicar el Evangelio de acuerdo con la palabra de Dios y los principios expuestos por la Iglesia Cristo Arabeo, dado este año del Señor, 12 de septiembre de 2025, a pesar de que hoy estamos a 14. Apóstol Migdalia Torres, en el nombre de Jesús. Esta es la licencia, esta es la ordenación y esta es la licencia. Dice, quien ha demostrado evidencia de que Dios ha llamado para el ministerio de evangelio, con la licencia para predicar el evangelio donde tenga la oportunidad y demostrar sus dones en el ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con su mano levantada. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que el Señor derrame sobre ustedes sabiduría, discernimiento, conocimiento, inteligencia en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo aquello que se levante, que tú no puedas verlo en el espíritu, ella pueda discernirlo. Y no tan solamente ella, que ella también lo pueda ver y pueda trabajar como lo que son una familia lista y preparada para ser enviada a donde quiera que el Señor los lleve. En el nombre de Jesús. Caerán mil a tu lado y de mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. En el nombre de Jesús de Nazaret, la mujer sabia edifica su casa. Mírame, la mujer sabia edifica su casa. Todo quedó atrás. En el nombre de Jesús. Todo quedó atrás y todo aquello que llegue es para levantarle la mano. Moisés necesita que le levante la mano. Necesita un varón que le levante la mano. En el nombre de Jesús, bendigo su vida. En el nombre de Jesús. Aplauso para Jesús. En el nombre de Jesús. Y esta es la licencia. Dice, quien ha demostrado evidencia de que Dios ha llamado para el ministerio de evangelio, con la licencia para predicar el evangelio donde tenga la oportunidad y demostrar sus dones en el ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo.
cambió. Tu ofrenda ayudará a que este ministerio se expanda a través de la radio y la televisión. Dios bendice al dador alegre. Shalom. Cristo ahora veo, óyeme, esa mujer solo huele a monte, esa mujer solamente huele a aceite de oliva, esa mujer solamente huele a mirra, esa mujer solamente huele a proceso. Decían una gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.